Buenas noches, chicos. Vamos a empezar a las 7:35. Esperemos a ver si alguien más ingresa y empezaríamos con las tutorías, por favor. Bueno, Inge. Buenas noches, Inge, listo. Buenas noches. A ver, chicos, por favor, vamos a empezar de la siguiente manera. Les voy a dar paso a cada uno de ustedes para que realicen las preguntas correspondientes y luego hacemos una retroalimentación de la clase, ¿no? Entonces, a nivel general, está así planificado. No sé si el señor Fernández o la señorita Vera quieran empezar, por favor, para poder ir viendo las dudas que se tienen. Les doy paso. O sea, ingeniera, por mí, yo sí quisiera la retroalimentación porque yo no estuve en una clase, creo que fue la semana antepasada, yo no estuve en esa clase, entonces necesito de todo eso volver a ver porque la verdad que se me hace complicado entender un poco esta materia. Ya no hay problema. No sé, ahí, señor Fernández, ¿alguna pregunta específica? Esto mismo le iba a decir, Inge, que si puede repetir la clase porque yo entré pero tarde, no le logré entender bien. No sé si me vas a escuchar porque está aquí una bulla, acá un vecino está, no sé, están haciendo fiesta, está con la música alta. Sí, le escucho. Ya, no hay problema, sí le escucho. A ver, vamos a hacer una retroalimentación, en este caso, sobre, en referente a todo lo que ya hemos visto en el segundo parcial hasta el momento, ¿no?
Entonces vamos a empezar, ¿no? En forma general, voy a empezar a compartir en un momento. Ya. A ver, nosotros en el segundo parcial hemos enfocado ya a la aplicación de las metodologías de desarrollo de software tradicionales y ágiles, ¿no? En forma específica ya empleamos diferentes, se podría decir, problemas en los cuales yo voy a ir redactando e ir documentando. Obviamente nosotros vamos a decir que ahorita actualmente no lo estamos desarrollando y va a ser difícil poder documentar todo, pero sí podemos simular lo que tentativamente se tiene proyectado al momento de desarrollar un software. Claro que ustedes anteriormente, se podría decir, recién están en sus bases de una programación, ¿no? Independientemente del tipo de aplicación que ustedes lo realicen. Pero a nivel general nosotros tenemos que conocer cómo aplicar estas metodologías. ¿Por qué es esencial? Porque nosotros al momento de hacer un trabajo de titulación vamos a tener que conocer y saber qué fases son las primordiales y las que debo de redactar en mi trabajo de titulación. Es por eso que la tercera unidad tenemos lo que es la aplicación de la metodología de desarrollo de software tradicional, ¿sí? Que es la metodología RUD. En este caso, nosotros arrancábamos, ¿sí? Con la parte esencial de un ejemplo. Este ejemplo se venía a enfocar a la creación, ¿sí? De un software para el IES, en el cual este IES tenía que brindar varios servicios y esos generar, ¿no? O esos documentar. Entonces, los antecedentes vienen a ser cómo está conformado la IES, cuáles son los servicios que oferta y qué estudios se alinean a este enfoque. En el planteamiento del problema, lo que yo sí les decía o había que tener muy en claro es de que se tiene que redactar todo el problema que se tiene. Es decir, lo que actualmente o vigentemente yo lo estoy generando o yo lo estoy estructurando. Es decir, actualmente no tengo un sistema, pero ese no viene a ser el problema, sino que actualmente las aplicaciones o la forma manual que se está manejando genera confusión de información, pérdidas de tiempo, puede generar confusión o al momento de alteración de información. Entonces, todo eso yo lo tengo que redactar en mi problema. Ahora, ¿cuál es la justificación? La justificación viene a ser la solución. ¿Por qué lo tengo que realizar? ¿Qué lo voy a realizar? ¿Y cómo lo voy a realizar? Aquí es muy importante que yo siempre les pido en todas las tareas es cuál es el problema y cuál es la solución. Porque el problema tiene que ser todo lo malo o todo lo que existe actualmente. No siempre va a ser malo, porque puede ser que algún proceso que se lo estén manejando de forma manual igual esté funcionando. Pero a diferencia de una metodología de la solución, en cambio, ¿qué viene a ser? Entonces, el problema se presentó, ahora en la solución, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Cómo lo puedo mejorar? Pero tampoco me voy a ir a extremos ofertándoles que voy a hacer 1000 maravillas en el sistema. Entonces, hay que tener muy en cuenta qué se lo va a realizar y cómo se lo va a realizar. Entonces, en la problemática digo todo lo malo y en la solución digo qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, hasta dónde voy a llegar, ¿sí? Y dentro de los objetivos que tenía la metodología RUD, se enfoca bastante en una parte que son los requerimientos. ¿Por qué es esencial los requerimientos? Como yo les decía, en todo lugar o en todo sistema, si yo no tengo un requerimiento o yo no sé qué tengo que hacer, nunca lo voy a poder concluir. Entonces, siempre es muy esencial o es el principal paso o primer paso que se lo debe de realizar en una metodología tradicional o ágil, ¿no? Entonces, es lo esencial que yo tengo que definir los requerimientos. Luego ya estructurar, desarrollar la metodología mediante la implementación del software. Y de ahí sí visualizar el sistema o el prototipo que yo lo vaya a realizar. Aquí era muy importante que el momento general de la metodología que yo manejaba era que tenía la ingeniería de los requerimientos, ¿sí? Pero dentro de esta ingeniería, luego
trabajó con lo que son los diagramas UML, que decíamos que básicamente se enfoca en los diagramas de clase, en los diagramas de casos de uso, en lo que son los diagramas modelo entidad relación y el otro que son las interfaces. En forma estructural de todo lo que es el diseño, toda la metodología, se basa en 4 principales fases: la fase de inicio, la fase de elaboración, la fase de construcción y la de transición. En la fase de inicio prácticamente hago el modelo del negocio. En la de elaboración, a la par, hago los requerimientos y el análisis y diseño. En la construcción se contempla o se compone de los requerimientos, análisis, diseño y desarrollo con sus pruebas. Para que en la transición, las pruebas que realicé las puedo volver a hacer mejoradas y ahora sí hago la implementación. ¿Pero qué viene a ser la implementación? Ya la puesta en marcha en físico o en la nube, pero ya generado. Entonces, para hacer esta parte, yo les decía que entrábamos a lo que es ya cada una de las fases que nosotros teníamos. Cada una de las fases se contemplan con una diferente acción o una diferente composición. La primera que decíamos que era la fase de inicio. En la fase de inicio empezábamos con lo que es el modelo de negocio. En el modelo de negocio nosotros vamos a tomar muy en cuenta, espérenme bajar para que se den cuenta de la documentación. En el modelo de negocio empezábamos con los requerimientos, pero antes de los requerimientos era la estructura organizacional o cómo está conformado mi sistema o mi empresa. Entonces, cuando yo les decía que mi empresa, cómo está estructurada, tiene un gerente, una secretaria, tiene empleados o tienen directores y estos directores tienen los empleados y así, ¿no? Entonces, vamos. Con la fase de inicio enfocábamos los requerimientos funcionales y no funcionales. Ahora, los requerimientos no funcionales, decíamos, era lo que necesita el desarrollador generar, pero hay que tomar muy en cuenta que son las consideraciones también generales que necesita el sistema. Aquí en los requerimientos no funcionales decíamos, primero, en qué puede ser desarrollado, si tiene factibilidad, accesibilidad a cualquier cosa, qué consideraciones se debe dar o restricciones. Y en los requerimientos funcionales, en cambio, es todo lo que va a ver el usuario y lo que él pidió, ¿no? Entonces, el usuario le va a decir, quiero una administración de usuarios, un ingreso a login, les pongo en general una parte de mensajes, llamadas y muchas otras cosas más, ¿no? Luego ya de los requerimientos decíamos que va el modelo, que decíamos que cómo está estructurado mi empresa y luego de eso ahí sí los casos de uso. En los casos de uso siempre va a depender del tipo de actor. El tipo de actor es el, digamos, administrador, usuario, secretario y el usuario, les pongo otro que sea el empleador, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a tener ciertas actividades que cumplir o ciertos permisos para poder realizar ciertas actividades, porque no es lo mismo, como yo les decía un ejemplo en notas, no es lo mismo que como docente yo pueda registrar las notas a que ustedes como estudiantes van a poder hacer lo mismo. Ustedes no van a poder, sino lo que van a hacer es visualizar las notas registradas por los docentes. Entonces, eso vienen a ser los permisos y para eso se necesitan los tipos de usuario para poder identificar qué va a cumplir cada usuario. Ahora, este usuario puede, más de un usuario puede cumplir la misma actividad. Por ejemplo, les pongo, este administrador puede ingresar al sistema por verificación, pero también el profesor también podrá ingresar al sistema, porque por cualquiera de los dos tipos de usuario va a poder hacer. Entonces, aquí los casos de uso yo sí los puedo relacionar de un actor a otro actor. Vamos con el siguiente, que eran los subprocesos.
En los procesos decíamos que ya cada requerimiento tiene su autor y su coautor, pero tiene su flujo de trabajo. Entonces, este flujo de trabajo, les pongo este que es de ingreso al sistema, es que primero va a visualizar la pantalla de inicio, va a llenar los datos, va a presionar ingresar, se va a verificar la información, se verifica que ingrese y se direcciona al menú. Entonces, son los pasos esenciales que va a cumplir este requerimiento. ¿Por qué es necesario documentar cada uno de los requerimientos? Es para saber, en algún caso, un usuario que no sepa cómo funciona el sistema, seguir el mismo flujo, ¿no? O la misma secuencia. Entonces, eso es muy primordial. También en estos subprocesos siempre se debe de considerar las excepciones. En esta parte, en el caso de decir, saben que de todo el formulario que le piden 20 campos, los obligatorios que son necesarios de ingresar son 4, son 5, los que sean, ¿no? Entonces, eso hay que manejarlo de forma general. Y especificando, obviamente, cada uno de los requerimientos que yo tenía. Vamos a la gestión del proyecto. En esta decíamos cuál es el propósito, cuál es el alcance y qué objetivos va a cumplir mi sistema. Básicamente digo hasta dónde voy a llegar con mi sistema, qué va a hacer y hasta dónde yo voy a cumplir. ¿Sí? Eso es lo primordial que se debe de contemplar. Luego vamos a las suposiciones y restricciones. En este caso es muy importante que puede ser por tabla o a nivel general especificar qué restricciones va a tener mi sistema. Por ejemplo, la restricción va a ser que el usuario siempre sea ingresado por el correo electrónico. Entonces, es una restricción. O es otras, en cambio, en su posesión, si no ingresa el correo electrónico, se supone que visualizará un mensaje de error. Otra puede ser que se supone que el sistema esté implementado en la nube o esté implementado localmente. Entonces, son ciertas suposiciones y restricciones que se la debe de contemplar. En la parte de los entregables del proyecto, decíamos, ahora ya teniendo la metodología, teniendo mi sistema, al finalizar, ¿qué voy a entregar? En forma general, yo tengo que entregar mi documentación, que es el producto, las especificaciones, los casos de uso, las pruebas, pero dentro de ellos tengo lo que es mi manual de usuario y mi manual técnico, que a diferencia que uno está destinado hacia un tipo de usuario y el otro está destinado a otro tipo, que cada uno de los manuales va a contener ciertas características o ciertas componentes, es necesario. Por ejemplo, un manual de usuario va solo a interfaces y va a redactar que tiene esa interfaz, pero un manual técnico ya lo manejo en lenguajes de programación a nivel técnico de un sistema o de un ingeniero o un tecnólogo en sistemas. En la parte de la estimación de proyectos, yo tengo que ahora sí, yo asumo o considero cuánto voy a gastar en mi desarrollo del sistema, contemplando recursos humanos, tecnológicos, ¿sí? Recursos generales, todo lo que yo requiera, ¿sí? Y luego lo que es el cronograma. Ahora sí, digo, ¿saben qué? Yo me proyecto que tengo 10 requerimientos y estos 10 requerimientos, ¿cuándo inician y cuándo finalizan? ¿Cuáles van a cumplirse a la vez? ¿Cuáles se van a cumplir primero? ¿Cuáles se van a cumplir luego? Y así sucesivamente. En lo que es el entorno, en el entorno yo tengo que redactar cómo va a estar formada mi sistema. Va a ser una aplicación móvil, una aplicación web, va a estar manejado mediante NetBeans, mediante Java, mediante, les pongo Oracle, mediante qué va a estar formado. ¿Cómo lo voy a poder ingresar? ¿Qué extensiones se deben de considerar? ¿O qué plugins adicionales se deben de considerar? Todo lo considero en la parte de entorno, ¿no? Vamos a la parte de la segunda fase, que es la de elaboración. En esta parte sí yo digo,
voy a hacer mi análisis y mi diseño. ¿Cómo hago mi análisis y mi diseño? Con los diagramas UML. Que los básicos que vamos a contemplar es el diagrama de clases, el diagrama conceptual, lógico, físico, ¿sí? Y el diagrama de base de datos, que decíamos, y puede ser dentro de la misma, en la implementación, qué arquitectura se va a trabajar. ¿Por qué es necesario en la implementación? Definir la arquitectura es cómo voy a estar organizado físicamente o virtualmente mi software. Por ejemplo, actualmente voy a utilizar una arquitectura de sistema cliente-servidor en la cual uno va a ser mi base de datos, otro la lógica y otro la interfaz. Entonces voy a tener diferentes estructuras. A nivel general, eso es lo que yo manejo en la elaboración, cómo están mis diagramas estructurados. Luego viene lo que son los diagramas o diseño de interfaces, que a nivel general digo, para cualquier página de buscar va a ser esta interfaz. Para los menús van a ser esta interfaz. Para los de insertar va a ser estas funcionalidades y se especifican y se manejan las capturas de pantalla. Luego, en el plan de pruebas yo digo, ¿saben qué? Para la funcionalidad o para el requerimiento 1 voy a hacer tal prueba con tal ingreso, o sea, tanto va a ingresar, tanto va a entrar y qué resultado lo voy a obtener. Teniendo ese plan de pruebas, yo ya tengo que luego, posteriormente, ejecutarlas, ¿ya? Entonces, en la parte de ejecución, ya que vamos a ir viendo más luego, digo primero, la planificación, si se lo está cumpliendo y cómo se lo está cumpliendo. Y en la construcción, digo, ¿saben qué? ¿Cómo se implementó? ¿Cómo está estructurado? ¿Y qué pruebas se consideraron? En las pruebas, digo, ¿saben qué? En todo el sistema se contemplaron 10 pruebas, las cuales fueron 5 exitosas, 10 fallidas, 2 anuladas y así, ¿no? Y voy especificando qué se obtuvo de las pruebas. Y si tengo algún cambio, configuración, también tengo una matriz en la cual yo voy a redactar. ¿Es un poco más complejo una metodología tradicional que una ágil? Pues sí, debido a que la tradicional tiene que documentar más pasos que una ágil, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? De mi parte, no, ingeniera, sí lo estoy entendiendo. ¿Ya? Señor Fernández. En la parte de arriba, en la prueba, creo que dijo, esa, sí, en eso. No le entendí. A ver, en la fase de pruebas, que ya estoy en la construcción, porque en la fase de elaboración yo solo planifico. ¿Qué digo? En el requerimiento 1, la prueba va a ser que ingresando los datos del login, el resultado sea que ingrese al sistema. En el requerimiento 10 va a ser tal prueba, tal prueba, tal prueba. Significa que a la final digo que voy a tener 10 pruebas que cumplirlas. Y en la fase de construcción yo ya redacto, digo, ¿no? Las pruebas se realizaron de tal a tal fecha, en las cuáles se consideraron de prioridad alta, media y baja. Puedo decir, de las 10 que se planificó, 5 fueron exitosas, 3 fueron fallidas y 2 fueron anuladas. Entonces voy a redactar en las fases de pruebas qué se consideró, qué se obtuvo. Por ejemplo, de las pruebas fallidas, la una contemplaba que no hacía un control de ingresar por código, por correo electrónico, sino solo me hacía por un campo de texto. Entonces yo redacto cuáles fueron las consideraciones o los términos en generales sobre las pruebas que se realizó. Lo que yo les decía en la tarea es que vamos a simular. A ver, si yo puse un ejemplo de algún sistema de notas, ¿qué pruebas puedo realizar? Y ahora, ¿qué obtuve de esas pruebas? ¿Qué puedo obtener de esas pruebas? Que se registren bien las notas, que no se registren, alguna cuestión que haya pasado. Entonces voy simulando el proceso. ¿Estamos claros? Sí, Inge. Ya. Entonces, eso era lo que veíamos a nivel general
de la fase de la metodología RUD. Aquí sí nos enfocamos bastante en lo que yo les decía, manejábamos lo que es el software project, ¿no? Para la planificación, tanto generación y se podría decir, seguimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en lo que es project, todavía no le tengo con licencia en mi caso, pero yo decía, yo puedo programar una manualmente o automáticamente. La forma manual, yo tengo que decir fase de inicio, si voy redactando y digo, a ver, va a empezar 2, 3 días, ¿cuántos días va a ser la fase? ¿Cuándo va a empezar? ¿Saben que va a empezar hoy día? Y que se calcule los 5 días. Ahora, la forma automática, en cambio, a diferencia, digamos que la primera son los requerimientos, ¿ya? En esta automáticamente digo, voy a hacer que para los requerimientos sean 2 días, ¿no? Luego de la fase de requerimientos voy a hacer el modelado de negocio. ¿Puedo tener aleatoriamente las actividades? Pues sí. Pero si yo ya le doy Enter, me va a reconocer como manual. Si le pongo automática, va a generarse de una manera igual o mejorada de la anterior. Entonces, ¿qué es lo primordial que aquí yo tengo que tener? Es de qué modo de programación va a ser, automática, manual, qué nombre de tarea se lo va a contemplar, qué duración, es decir, cuánto tiempo, cuándo va a empezar y cuándo va a finalizar. Tenemos otra parte que son las predecesoras. En este caso, las predecesoras vienen a decir, para poder cumplir esta actividad o esta fila, ¿quién antecede? ¿O qué debo de cumplir antes para poderla generar? Entonces aquí puedo ponerle el ID de la fila. Le pongo 2. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que no puedo empezar el modelado de negocio sin tener los requerimientos. Entonces, es muy primordial poder tener esas predecesoras. Ahora, dentro de las mismas también puedo dar clic derecho en el último y decir insertar columna. Al momento de insertar columnas tengo ciertos componentes o consideraciones que se lo puede hacer, como acumulación de costos, porcentaje de cumplimiento, tengo lo que es también enfocado a los costos, ¿sí? En forma general, yo le puedo decir, ¿sabe que el costo de la fase de inicio me va a valer $50, en las cuales está dividido los requerimientos en 20 y el modelado en 30? ¿Sí? ¿Puedo ir agregando otra columna? Pues sí, puedo ir agregando las diferentes columnas que yo requiera y irle haciendo más grande o más pequeño. Ahora, aquí depende de lo que yo requiera o yo necesite, ¿no? Entonces, si necesito algo en específico, sí, digamos que necesito algo de duración, que sí tenemos, algo de estado, ¿sí? Estado también que es algo primordial. O tengo lo que son grupo de recursos, o puedo ir agregando también cuáles son alguna nota de entrega o un nombre de entrega. Tenemos también lo que son las sucesoras, ¿sí? Las sucesoras, que en este caso automáticamente ya me va a calcular. ¿Por qué? Cuando yo ya le pongo a predecesora a una fila, ya la anterior ya le coge automáticamente cuál va a ser la que le suceda o sucese a la actividad. Teniendo esta parte en forma general, yo les decía que cada planificación se forma de diferentes diseños. Una que es la planificación tipo Excel y otra es el diagrama de visualización o diseño de visualización. Este diseño que se lo llama aquí es el diagrama de Gantt, que es una forma de planificar o visualizar, en líneas de tiempo cuánto estoy cumpliendo. Pero a esta línea de tiempo o a esta actividad yo la puedo seleccionar tanto de la manera en la parte izquierda o en la parte derecha. Y le puedo decir que esta fase recién está en el 50%,
igual la otra, puedo decir que está recién en un 25%. ¿Qué diferencia van a ir viendo? Es de que se va a ir diciendo, o sea, hasta aquí he cumplido, o hasta ahí puedo ir generando. Eso en forma general. Ahora, puedo recoger cualquier actividad que yo tengo aquí e ir a información. En información de la tarea, yo puedo igual ir variando. Digamos que no es del 50%, sino el 70%. Y pongo aceptar. Y automáticamente se me va a cambiar. Tengo la opción de tanto en la barra como en la parte de información. Puedo cambiar de modo de programación, puedo decir cuándo cambian las fechas, puedo mostrar en escala de tiempo, ocultar la barra, reducir, qué prioridad tiene, puedo inactivar también esa actividad, puedo decirle cuáles son las predecesoras, ¿sí? En este caso ya tengo dos, puedo cualquiera de los dos indicar qué puedo hacer. En recursos, ¿sí? Tengo que ir gestionando qué recursos necesito o necesito contemplar, ¿ya? En avanzada, aquí puedo ir cambiando un tipo de calendario, que sean las 24 horas o solo turnos de la noche, o un estándar, si se lo puede contemplar, notas y campos, ¿no? A nivel general. Que cada una de las actividades que yo las tengo o yo las considero, tengo diferentes tipos de diagramas para visualizar. Lo que es la escala de tiempo, si se dan cuenta, la estructura de la planificación, mi diagrama de Gantt. Pero aparte de eso, yo tengo en formato calendario, que lo puedo visualizar, en diagrama de red, en el cual me diseñen las hojas o las rutas más peligrosas que no se estén cumpliendo o que no se hayan cumplido, se van a ir cambiando de color. Los usos de recursos, por ejemplo, en este caso todavía no tengo algún recurso asignado. El diagrama de Gantt que ya habíamos visto. La escala de tiempo, que es la parte de acá arriba. El formulario de recursos. Entonces aquí, por ejemplo, digo recurso 1. El costo inicial va a ser de $4. El costo extra $3. Va a ser por uso 2 y desea del comienzo, ¿no? Digo que a nivel general, ¿no? De aquí digo que va a ser un no estándar y aceptar, ¿ya? Y se va a ir agregando, obviamente, todo lo que yo quiera ir generando. Ahora, otra parte o otro diseño que yo tengo es el formulario de tareas, ¿sí? Tengo el Gantt de seguimiento. Esto era lo que yo les decía que cambiaba, que el Gantt me da el seguimiento de cómo está cumpliendo con los porcentajes y puedo decir que adicionalmente se pueda visualizar, dando formato a la barra, ¿no? De qué color, qué tipo de texto también, qué quiere que se visualice, arriba, abajo, izquierda, derecha. Luego también otro tipo de visualización, tenemos lo que son los gráficos de recursos. En el caso, hojas de recursos, que ya tenemos el primero que ya ingresé. La hoja de tareas, que son las 3 tareas que ya hemos ingresado. El organizador de equipo, puedo decir a esta actividad le voy a asignar el equipo 1 y a esta otra actividad le voy a asignar el equipo 2. También puedo gestionar recursos y regresar a la misma dándole doble clic, ¿no? Si ustedes ya vieron y ya lo activaron con la licencia, les va a salir más opciones, como asignar recursos, redistribuir la selección. Y lo primordial que vamos a tener aquí es la de en proyectos da informes visuales o informes, que me va a salir en Excel, cuánto costo salió, cuántos gráficos estadísticos y muchas opciones más. Y en vistas, obviamente, ya es la parte de cómo quiero visualizar mi planificación. Este de Acrobat me sale a mí por el caso de que yo tengo instalado Adobe. Si no lo tienen, no les va a visualizar, pero no hay ningún problema. Esto es para poder facilitar en PDF. Y los formatos, que esa se va a activar cuando tenga señalado alguna actividad
y poder cambiar el formato que yo requiera, ¿no? Esto es más para colores, alineación, insertar alguna columna, poner algunas líneas de atrás o como se quiera manejar, pero es más visible, ¿no? En la pestaña de formatos. Referente a esta, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda, chicos. No, Inge, parte no. ¿Ya? No, Inge, por mi parte tampoco no. Muchísimas gracias. Ya. Entonces, eso a nivel general es lo que hemos visto de una retroalimentación de la parte de la unidad 3. Y de la unidad 4, como nosotros decíamos a nivel general, estábamos viendo de qué se compone cada una de ellas. En esta nos vamos a manejar con la fase análisis, diseño, desarrollo e implementación. ¿Ya? En la fase de análisis nos colocamos en el primer punto, que es el ámbito del software, que es toda la información primero de la empresa y luego los requerimientos y las soluciones o posibles soluciones del problema. Aquí les decía o lo recalcaba que, por ejemplo, digo, mi problema es algo que lo puedo resolver de diferentes maneras. Por ejemplo, un sistema lo puedo hacer con realidad virtual, con realidad aumentada, con una aplicación web, con una aplicación móvil y puedo ir generando diferentes soluciones. Luego tengo que hacer el estudio de la factibilidad. Aquí es muy importante que sea lo más sincero y conciso y detallado que se va a ocupar. Aquí estudiamos 4 factibilidades. La factibilidad operativa, es decir, ¿qué necesito? ¿Qué requiero? Por cada requerimiento. En la factibilidad técnica, enfocado a los recursos tecnológicos y capacitaciones a talento humano. Factibilidad económica, cuánto considero que mi sistema actual necesite y cuánto lo que puedo proponer. La factibilidad legal, considerando la parte de, se podría decir, qué restricciones van a tener y cuál va a ser mi alcance. Luego vamos a la planificación, que en esta fase de planificación se compone de 2 partes. Una, la estimación del esfuerzo del desarrollo software, que se va a manejar un modelo matemático, que es el modelo COCOMO, y lo que es la planificación temporal, que está manejado mediante Project, y vamos a ir ya especificando y mejorando más la estructura de Project a nivel general. En el diseño, en esta parte se está enfocando bastante en arquitectura, el estándar de codificación y la base de datos. Adicional también están los casos de usos y los diseños de interfaz gráfica. Y aquí es muy importante ya documentar o especificar cuál es mi product backlog. Entregando, es decir, a mi planificación o a mis requerimientos, cuándo se van a cumplir y cuánto tiempo me voy a demorar para hacer el seguimiento posterior. Y en la ejecución, ahí sí ya pongo lo que es la documentación de las pruebas realizadas, los errores posibles que generaron y algún extracto de código importante, ¿no? Para que la implementación ya sea el manual de usuario y técnico a nivel general. Esta es más básica o más general la documentación porque son más específicos, ya que cada una de estas actividades, estos puntos tienen una tabla predeterminada que se la debe ir llenando, ¿no? A nivel general. ¿Alguna duda, alguna pregunta referente a esta asignatura, a esta unidad? Ya hay actividades de esta unidad, ¿verdad? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, hasta ahí estaríamos con la clase. El próximo lunes ya empezamos con el ejemplo práctico que les decía que llenen el del foro de temas. Sí, que ya vi que ya habían llenado solo 2 personas.
Ay, no, perdón. 5 personas. Uno me había creado al final, o afuera. Entonces tengo, sí, 5 personas, creo que son. Ah, pero son las 5 mismas personas de un solo grupo. Tengo solo un. Sí, de un grupo, de ese de nosotros. Sí, bueno, en este caso solo tenían que enviarme una vez. Bueno, si me han enviado no hay ningún problema. Pero les contestaré al que está con la infografía. A ese le de contestar el tema. Yo mañana ya empiezo a entregar los temas y no se olviden que tienen que enviar, ¿no? Porque eso de este tema que yo les dé, es lo que van a realizar la actividad 9 y 10, ¿no? Si no tienen, si no, no cumplen esta actividad del foro, no van a poder tener el tema para cumplir la actividad 9 y 10. Entonces, eso recordarles, chicos, y saben que cualquier duda, cualquier pregunta me indican, ¿no? A nivel general. ¿Perdón? Eso, lo que toca llenar, que está en unidad 4. Sí, en el foro dice foro de temas metodología RUT, en el cual les indiqué que deberían realizar una infografía sobre la metodología RUT, que puede ser en grupo o de manera individual, máximo de 4 personas para poderles indicar el tema que se va a cumplir para la actividad 9 y 10, ¿no? Ya. ¿Hasta cuándo está eso? Tienen que hacer máximo hasta esta semana, porque les dije que la otra semana tenían que haber cumplido para poderles hoy esta semana entregar, pero les voy a dar máximo hasta esta semana para que puedan realizar y ya puedan cumplir, considerando que la actividad 9 y 10 está hasta el 16 de abril poder subir la actividad, ¿no? Sí, considerar que la fecha ya está hasta el 16 y deben de cumplir todos los pasos de la metodología. ¿Alguna pregunta adicional? Eso de, de la actividad número 9 nos va a explicar el lunes que viene, ¿verdad? Sí, a nivel general estamos o ya vimos los pasos que contemplan cada uno de ellos. Ahorita vamos a ponerlos en práctica y vamos a hacer la actividad 7 y 8 a nivel general. Diré, 9 y 10, cómo se lo debe de cumplir con un práctico, ¿no? Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Sí. Ok, genial, gracias. Ya. Nada más, chicos, agradecerles por la asistencia del día de hoy. No se olviden, cualquier duda, cualquier pregunta, que me lo realicen y les podré contestar de manera interna o en el grupo, ¿no? Pasen bien, cuídense mucho y hasta luego. Cuidas. Gracias, igual a usted, bye. Hasta luego, pasen bien. Hasta luego.